¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Cuéntame. ¿Nada que contar? Bueno. A ver. Bueno, estamos regresando a nuestro periodo regular de horario de clases porque estamos complicados con los temas de coordinaciones para empezar ya la última recta de este semestre. Estamos iniciando la unidad 4 justamente hoy. Tenemos que tomar en cuenta muchísimo el tema que se acerca a la sumativa final 2, nuestros proyectos integradores. Podemos quedarnos conversando unos 5 minutos después de clase, rapidito, para darles algunas sugerencias y consejos. Y quisiera quedarme también al final de la clase, unos 5 minutos con Natasha, Carla, Allison, Grace, Cano, Jameson y Ana María. ¿Sí? ¿Están todos aquí? Todavía no. Sí, sí, A ver, presente. veo a Allison. Allison sí está, Jameson sí está, Ana María está. Carla y Natasha me parece que falta. Ah, también está Emily Grace. Ya. Bueno, iniciamos, chicos. Hoy, como les dije, vamos a iniciar la unidad 4. Hemos hecho un recorrido extenso, minucioso de lo que es el pensamiento económico, desde sus primeras ideas, sus orígenes. Recuerdan la construcción de las primeras ideas sobre lo económico. Pasamos por la Edad Media, sus pensadores, Magno, eh, Aquino. Entendimos lo que fue también la Edad Media, el pensamiento preclásico, Hume, Hobbes, entendimos el mercantilismo, la fisiocracia, Kirchner. um, Pudimos abordar el tema de Adam Smith, todo lo que significa para la teoría y el pensamiento económico actual, su vigencia, su aplicabilidad, su actualidad. Vemos que prácticamente es escuela y base el pensamiento clásico, después convertido en teoría del liberalismo económico, recuerdan, en política liberal, juntado al tema de la globalización, pues es lo que vivimos. Hemos hecho un recorrido, como les digo, bastante profundo, interesante, mmm, para finalmente aterrizar en América Latina, entender el desarrollo de la región y de sus procesos de integración, que justamente es lo que vamos a entender ya desde esta primera semana, entender los procesos de integración de la región, sus configuraciones alrededor del pensamiento económico, cómo entendemos desde la región, desde América Latina, todo este cúmulo de conocimientos, de planteamientos, de pensamientos en cuestión de lo económico, si lo hacemos praxis o si solo lo dejamos en teoría. O si más bien la realidad es la que nos invita a construir el desarrollo desde este pensamiento, ¿no? Desde el liberalismo económico, por decirlo así, o en otras palabras, desde el capitalismo, con un sistema ideológico llamado neoliberalismo. Vamos a entender también el Ecuador, sus retos, desafíos que enfrentamos ya como país para cerrar esta unidad, chicos. Tenemos un trabajo individual más que entregar, otro trabajo grupal, foros ya no hay y nos enfrentamos a un cuestionario final de toda la unidad. Entonces es el momento, chicas.
Hoy revisé sus trabajos individuales que tenían entrega de ayer. Y sí, en esto sobre todo estoy un poco pendiente. Ya en la última fase de esta asignatura, pues hay que ponernos muy, muy fuertes al respecto. Esos chicos de previa. A ver. Y para entrar en materia, como les decía entonces, vamos a optimizar esta hora mucho, porque esto es una clase de introductoria, una clase ya profunda que vamos a tener la próxima semana acerca de la región, como les dije. Me comunican si pueden visualizar la PPT. Sí se ve, profe. Muchas gracias, Jens. Profesor, disculpe, buenas noches. Según yo, hoy le tocaba exponer a mi grupo, o ¿Quieres exponer? es que pensé que nos tocaba y por eso, a menos que nos toque para para el otro No, tema, no. o ¿Quieres exponer? por mi parte sí tenía pensado exponer con mi grupo. ¿Solo elegiste un Yo, punto? yo también. ¿Solo elegiste un punto? El subtema de América Latina y su proyecto de desarrollo económico. Ya, pero ese es el subtema 7.1. De ese Y, subtema solo expon un punto nada más, no todo el subtema. Dale, te escuchamos. mm, A ti y a los que entonces vayan a sí, exponer, pero no ya. abarques más de un punto de ese subtema. mm, ya. El que te haya Y parecido más importante, más interesante. bueno. Nosotros íbamos a comenzar esta exposición con el tema del proyecto de desarrollo económico en América Latina. Y para entender este tema Pero es ¿iban o importante, van a hacerlo? es que habíamos dividido por ciertas partes que nos pareció importante. Ya, Y, toma una parte y Alison tome otra parte. ¿Quién más está? Emily y María Graciela, Emily, ¿qué Emily? No veo ninguna. Emily Cano. Ah, Emily Grace, ya. Tomen un puntito y expongan. Ya, démonos hasta las 9:15, por favor. Ya, les escucho atentamente y sus compañeras también. Y sobre este tema, uno de los principales puntos de partida fue el trabajo de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, creada en 1948 por la ONU. La CEPAL dio identidad a América Latina como objeto conjunto de estudio y reflexión, como lo mencionaba el autor Di Filippo. Esta Ujú, institución promovió una forma de pensar el desarrollo distinta a la que venía desde Europa o Estados Unidos. ujú, ajá. ¿Qué dice la CEPAL de Di Filippo? ¿Qué dice Di Filippo desde la CEPAL? O sea, él mencionaba que que la CEPAL dio identidad a América Latina como como conjunto de estudio y reflexión, ya que en Ujú, sí la CEPAL había ayudado a ver a América Latina como una región unida, con problemas comunes, teniendo en cuenta que existe la pobreza, la desigualdad y la dependencia económica. ujú. ¿Qué más, Ana María? Te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te cortas tanto? Es que pensé que mi otra compañera iba a seguir con con la otra ¿Quién es tu parte, otra pero compañera? ¿Quién es mi tu otra compañera? compañera María Graciela y luego Alison, pero si no, también lo puedo mencionar. Sí. Tranquila. Ya continúo, deja nomás. Los Dejando más. países, los países del centro desarrollados son los países ricos e industrializados. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos los países tanto en el centro
como en la periferia, que quiere decir países en desarrollo y en vías de desarrollo. Por ejemplo, digamos, en este caso, Ecuador, nosotros somos un país en vías de desarrollo porque no somos del todo bien desarrollados. En cambio, por ejemplo, países como Argentina, América Latina, sí, o sea, son los países que más se han desarrollado y son los que mejor tienen economía para poder sobresalir. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Quién más? También sobre algunos aportes y límites de la CEPAL, es que aunque la CEPAL fue muy influyente, también hubo lo que es esto de intelectuales latinoamericanos que reflexionaban sobre estos mismos temas, ya que criticaban todo el protagonismo que se le daba a la CEPAL. Y también hubo otros autores que aportaron hacia ideas del desarrollo y también mencionaron esto de la pobreza y la desigualdad que estaba constantemente. Sin embargo, también CEPAL sistematizó todas estas ideas y difundió a un nivel internacional. Ok. ¿Alguien más? Yo. La CEPAL fue un punto de partida fundamental para pensar el desarrollo económico desde la realidad latinoamericana y gracias a su enfoque se impulsaron justicia social, equidad y crítica al modelo de dependencia. Con el paso del tiempo surgieron corrientes y críticas. El legado de la escuela latinoamericana de desarrollo sigue presente en muchos debates actuales sobre pobreza, desarrollo humano y la desigualdad. Ya. Muy bien, chicas. A ver. Rescatando todo lo que dijeron en su exposición, no sé si plantearon alguna pregunta o no para nosotros. Si no lo plantearon, Sí, tenemos sí. una pregunta que es si creen que hoy América Latina puede construir un modelo de desarrollo propio o seguimos dependiendo del modelo impuesto por los países desarrollados. Ok. ¿A qué se debe? Escúchame bien. La intermitencia de las ideas en el tema de América Latina y su propia exposición. Rescato el tema de los estudios de la CEPAL. Rescato lo que dijo ahorita recién Emily Grace sobre el fenómeno de del estudio de la escuela, del desarrollo de la escuela latinoamericana, ELD, pero sobre todo rescato muchísimo lo que dijo María Graciela, de periferia y centro, porque eso se trata el subtema en síntesis y en conciso. Cómo América Latina, desde estos estudios, por ejemplo, de la CEPAL, de sus propios procesos, desarrollos, la CEPAL como un organismo regional rector en el tema de desarrollo y economía, puede determinar que somos periferia, no somos centro. Pero cómo los complejos procesos de periferia y centro también se van absorbiendo y reconfigurando dentro de propios contextos y localidades. De eso vamos a hablar hoy, eso vamos a entender. ¿América Latina es periferia de quién? ¿Y por qué es periferia? ¿Por qué aún es periferia? Entonces no sé si coarté un poco ahí su potencia de exposición, pero no tuve mucha claridad en la exposición de una hilación buena entre una y otra compañera.
Tal vez es mi culpa por el tema que solo les dije un punto, pero es que eso les dije desde la otra clase ya. O me equivoco, Nancy, Verónica. Un punto les dije que tomen. De Sí, otro tema. profe, sí, sí les dije, sí les comenté. Ya, ok. Entonces, ¿y por qué hago énfasis en esto, mis queridas estudiantes, con todo cariño? Verán, ya es la cuarta unidad. Perdón entrar así en un día tan lindo como es el lunes. Yo amo el lunes. O sea, veo unos aportes y digo, ¿qué pasa? O sea, ya en la cuarta unidad, chicas. Y veo unos aportes así todavía débiles, chicas, en sus trabajos. Con esos aportes no vamos a salir avante. No nos vamos a enfrentar a una sumativa final 2 potente. Así estoy un poco desmotivado, la verdad. Yo les dije desde el inicio, no es fácil comprender esto de introducción al pensamiento económico. Es una materia ciertamente, y a veces se ha vuelto densa, pero he tratado de ejemplificarla, traducirla, digerirla, proponerla, graficarla de la mejor manera para que ustedes adhieran esos conocimientos. Voy y me encuentro con unas entregas de trabajos que... ¿Y esto? ¿Qué pasó? Bueno, pero al final lo hablamos. Ojalá puedas ver o escribirle a Natasha y a Carla que se unan, porque están en su horario también. Ya les escribo. Muchas gracias. Ya, ahora sí, sacudamos. ¿Algo que comentar, mi querida Ana María, no? ¿Todo bien? Ya. Bueno, ¿ya estoy compartiendo la PPT? ¿O no? Ok. ¿Ya? Ahí sí ya se ve, magíster. Muchas gracias. Ok. Verán, partamos entonces de esta famosa ELD. ¿Qué es esta Escuela Latinoamericana de Desarrollo? Como punto de partida para entender el progreso y el desarrollo de América Latina en sentido de crecimiento económico, de crecimiento con vías de desarrollo que apunten hacia un estilo auténtico, de un desarrollo propio. O sea, necesitamos un conjunto, un análisis integral. Por ello es que se determinan incluso ciertas etapas. Si leyeron el compilado, como estoy seguro que sí, por favor, Noelia, prende tu cámara. Si la vas a tener apagada, déjala apagada. Estás prendiendo, apagando, sí me distrae, por favor. Si tienes problemas, no hay problema, desconéctate. Ya. Déjala o desconéctate, porque si no, interrumpe ahí. Miren, la PPT, que digo, el compilado, les da a ustedes un contexto histórico por marcos regionales y por años. Por eso es importante entender estos puntos de partida, este proyecto de desarrollo económico de Latinoamérica, para entender, como decía bien Ana María, le citaba a Di Filippo, tratar de entender el pensamiento, por ejemplo, de CEPAL como el gran organismo que estudia y examina estos alcances y estos avances de los desarrollos propios de Latinoamérica. ¿Y quién mejor para hablar de Latinoamérica que CEPAL, sus autores? Y existen varios autores latinoamericanos de la región que incluso no están ligados a la CEPAL, pero que han contribuido aportando perspectivas de pensamiento, de desarrollo a este organismo internacional, ¿no? Lo interesante de este punto de partida es que la CEPAL, en primer lugar, permitió considerar implícita o explícitamente América Latina como una unidad susceptible de ser analizada de manera conjunta. Verán lo importante de esto, chicos.
Siendo América Latina un continente tan diverso, multidimensional, multiétnico, multiparalelo, con una diversidad de identidades, idiomas, matrices, de entendimientos, conocimientos, que se traducen en la vida, en el pensamiento económico, por supuesto, la CEPAL, a través de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo, dice que sí hay cómo entender y sí hay cómo estudiar implícita o explícitamente América Latina de manera conjunta. Vamos a entender, vamos a comprobar si es así o no. ¿Sí? En segundo lugar, la CEPAL posibilita la elaboración de estudios comparativos entre países y la formulación de interpretaciones propias del desarrollo regional. A ver, entonces, ¿cómo es que un estudio conjunto, pero interpretaciones propias? Vamos entendiendo las paradojas, vamos entendiendo las dicotomías que se pueden presentar ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? Me dicen si no para... Sí, Jinson. Jinson. ¿Lo tienes claro, Jinson? Abre tu micrófono, por favor. No muy bien, Lizzy, para ser sincero. Ok. Una de las riquezas del estudio y el análisis de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo, la LD, que CEPAL plantea y lo quiere considerar en un doble ámbito, es que a América Latina, la primera premisa, dice que su desarrollo económico implícita o explícitamente se lo puede estudiar en conjunto. Y en un segundo nivel, abre la posibilidad y la empieza a materializar proponiendo que se debe elaborar estudios comparativos entre países. Que, por supuesto, también pueden dejar estudios particulares. Ahí es donde te decía, se entiende esta dicotomía, se entiende este andarivel. Por un lado, en un primer nivel dice que hay que hacer un estudio conjunto. En otro nivel dice que hay que plantear estudios regionales, perdón, estudios particulares o comparativos entre países. Ahí sí me entiendes. Y en un tercer lugar, estos cientistas sociales, por así llamarlos, de la CEPAL, investigadores, proponen una interpelación histórica a largo plazo respecto al orden internacional para establecer que desde este primer nivel y desde este segundo nivel se pueden formular nuevas interpretaciones. Entonces, 3 niveles. Estudio en conjunto, comparativa entre países y nuevas interpretaciones. ¿Sí está claro, chicos? Desde la CEPAL. Ya. Evidentemente, hacen una distinción profunda y clara de varias comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, por ejemplo, de Europa, de Asia y de África. Pero ninguna de estas comisiones de Europa, de Asia, de África, logra un nivel investigativo tan profundo como el de América Latina. Porque a pesar de que establece la CEPAL de que puede haber estudios comparativos entre países, que puede haber estudios particulares de cada país y de cada desarrollo, y de que hay nuevas interpretaciones de cómo entender el desarrollo de América Latina, sigue insistiendo en que América Latina puede ser vista en un estudio en conjunto. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Y cuál es la razón principal para sostener esta teoría de que puede darse un estudio conjunto de América Latina?
es simplemente que los procesos sociales de desarrollo de Latinoamérica o de la región, a pesar de tener muchas diversidades, aquí vamos entendiendo, y a tener muchas particularidades, todavía, según la CEPAL, sus estudiosos y la Escuela Latinoamericana, el estudio de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo, sostiene que hay elementos en común. Cosa, cuestión, aspecto que no se logra en otros continentes o regiones. ¿Sí? Tenemos elementos en común en la región. Llámese esto en el ámbito económico, político y sobre todo cultural e identitario. Entonces, por supuesto, esto lo marca, por ejemplo, el estudio de los años 80, donde se entendía este capitalismo periférico junto a estilos de desarrollo desde contextos propios. Por ejemplo, aquí lo político se dio muchísimo en los años 80 el retorno a las democracias en toda la región. Porque antes de estas estábamos bajo dictaduras militares o regímenes autócratas. Sí. ¿Ustedes podrían definir cuál es el año en el que el Ecuador regresa a la vida republicana y democrática? Voy a plantear de mejor manera esa pregunta. Nosotros nacimos como república en 1831 al 32, ¿no es cierto? Cuando definitivamente nos separamos de la Gran Colombia. ¿Cuál fue nuestro primer presidente? Con José Flores. Origen. Venezolano. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano? Vicente Rocafuerte. Ya. Un poquito de historia para entender esta pregunta. Entonces, bueno, vinieron varios presidentes con sus líneas. Ojo, el Ecuador en el marco de los 40, 50, 60 tenían líneas políticas marcadas, no hay la diversidad de 21 partidos políticos como hoy, ¿no? Liberales o conservadores. Entonces, ok, después vienen los regímenes militares, hasta el último triunvirato que el Ecuador enfrentó a través del general Guillermo Rodríguez Lara, Bombita Lara, conocido. Pero que cayó ese régimen militar, el Ecuador regresa a la vida democrática. ¿En qué año? ¿Se acuerdan? ¿Y con qué presidente se acuerdan? Un poco de historia, chicos. Con el presidente, sí, el año no. ¿Qué 1979, ¿no? Con Jaime Roldós. Aguilera. Ok. ¿Qué año? 78. 1979. 1978. Entonces, a esto se refiere este marco regional de desarrollos de tema, ¿o acaso lo político está separado de lo económico? Lo político marca y entrega la pauta para el desarrollo económico. Entonces, un punto es el retorno a la democracia entendida desde los años 80, el restablecimiento gradual de las instituciones democráticas, pero frente a un gran capitalismo global consolidado también con las grandes estructuras a escala global, regidos por una política que, política económica entendida como, chicas, liberalismo económico. Sí, sí, sí. Sí, capitalismo en su máxima expresión. Y evidentemente, entonces aquí es donde se vuelve interesante el estudio de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo porque entiende estas dos grandes confluencias o hitos, como es el
retorno a la democracia en la mayoría de países de la región. Lo enfrentó Argentina con Vileda, lo enfrentó Chile con Pinochet, ¿no es cierto? Deben saber, esto es hasta cultura general, verán, queridos estudiantes. Entonces, Pebrich, uno de los autores que se abordan en el compilado, manifiesta que, por ejemplo, el legado de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo es esta entrega de este examen de condiciones de capitalismo periférico y su incompatibilidad con el proceso de democratización. ¿A qué nos referimos? Está técnico eso. El capitalismo no tiene relación, es como el agua y el aceite, con procesos de democratización. Más o menos dice esto Prebrich. Y esto en contexto de región. Entonces, lo que les propongo es que empiecen ya a pensar toda esa teoría que recibimos, sobre todo el tema de la economía preclásica, clásica, este capitalismo que superó largamente al socialismo, ¿no es cierto? Científico, al materialismo histórico, dialéctico de Marx, que quedó en ideología, por supuesto, en base teórica, pero en desarrollo de pensamiento se quedó, no evolucionó. Entonces, lo que les propongo pensar es cómo estas escuelas de pensamiento, como el liberalismo económico, la política liberal, se aplica y se efectiviza a través de un modelo de capitalismo global en todo el mundo, por supuesto en nuestra región. Cómo aquellas recomendaciones se acuerdan de las teorías del valor, de Ricardo, de Hume, cómo esta tabla neta de precios de Keynes, ¿se acuerdan de, perdón, sí, de Keynes? O cómo esta macroeconomía que la acabamos de ver, ¿no es cierto? Y esta microeconomía se trasladan y se funcionan para establecer un modelo económico que rige a nivel regional. Pero si ese modelo económico nos rige a nivel nacional, a nivel mundial, a cada región, ¿por qué no todos los países tenemos un mismo desarrollo económico? Es la pregunta que se debería venir a nosotros inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Por qué Chile tiene otro desarrollo económico muy diferente? ¿Por qué Bolivia tiene otro desarrollo económico? ¿Qué es lo que enfrenta Venezuela ya hace varios años atrás? Ya se va a marcar una década. Entonces, eso es lo que nos permite abordar justamente el estudio o estos debates que se quieren colocar de manera interdisciplinaria. Por ejemplo, Pinto, Enrique Cardoso, Gracia Arena, son estudiosos de la región, ¿verdad? Y ellos ponen sobre el tapete, sobre la mesa, las necesidades esenciales de satisfacción primero del entendimiento propio del desarrollo de América Latina. Por eso es que hablan de estilos y grados de desarrollo, incluso estilos, grados y modos de desarrollo en el que se tiene que configurar América Latina. Primero atendiendo el desarrollo de las necesidades básicas de la población. Entonces, estos autores de referencia son los que marcan la ruta para entender cambios estructurales en la región. Pinto se refiere, por ejemplo, a estilos de desarrollo económico, pero todavía entendiendo que estos estilos de desarrollo económico están limitados en la región y parten de una visión estructuralista muy tradicional. Cuando decimos un esquema estructuralista, un modelo estructuralista, estamos diciendo un esquema demasiado tradicional que se basa en satisfacer necesidades básicas de la mayoría de la población. Pero no solo hay que atender estas necesidades básicas, argumentan ya nuevos autores, como Cardoso, como Gracia Arena. Hay que entender también la necesidad más que básica, la de una vida de desarrollo económico
autosuficiente y que a usted le permita desarrollarse plenamente e incluso existen autores, bueno, de la misma línea de Jorge Gracia Arena, que le proponen que también haya una equidad en el tema económico, en el desarrollo económico. Es decir, orientan sus estudios hacia situaciones de igualdad y de equidad económica. Y esto va más allá incluso de satisfacer necesidades básicas, porque entienden que las necesidades básicas del desarrollo o para el desarrollo de la región y de sus pobladores tiene que estar ya atendido, no está ni siquiera en el debate. Sin embargo, Cardoso, por ejemplo, desde una perspectiva sociopolítica, aborda el tema, por ejemplo, de agentes y divergentes de cambio como ruta estratégica para el desarrollo de América Latina. Entonces, y proponen preocupaciones no nuevas, ya han estado, ya están en el marco regional del estudio. ¿A qué me refiero? Pobreza, desigualdad, desempleo. ¿Acaso ese no es nuestro tema de cuarto semestre de la sumativa final 2, chicas? Estrategias para visibilizar los temas de pobreza, desempleo. ¿O estoy equivocado? Ese es el tema, ¿verdad? Sí, ese es el tema. Entonces, mucha atención en estas últimas clases, chicos, porque les va a aportar muchísimo para su sumativa final 2. Aquí tienen autores, tienen referentes, tienen bibliografía. Cardoso dice, las preocupaciones que se han vuelto ya parte del discurso del desarrollo económico están ahí y no hay cómo erradicarlas. ¿Cómo erradicamos la pobreza? Y la creencia que las condiciones productivas y tecnológicas actuales no están en un mismo nivel de estudio, porque enfrentan diferentes estilos propios de cada región. Gracia Arena, por su lado, establece una vinculación entre los conceptos y las necesidades básicas, así igual con la pobreza. Pero él incorpora un nuevo elemento de estudio que es, o por decirlo así, contrapone una concepción de solo satisfacer necesidades básicas, como les decía, para entender estrategias integrales que realmente combatan la pobreza. Entonces, si a usted el desarrollo económico de mi país, de mi región, de mi marco contextual, ¿no es cierto?, del Ecuador, me dice que con un salario unificado, básico unificado de $470, voy a darle de comer a usted, puede ser, aunque si hacemos cuentas, si usted es cabeza de hogar y mantiene a 2 personas más, ese salario le resulta insuficiente. O tal vez le resultará suficiente para poder satisfacer una necesidad o 2 necesidades básicas, como es alimentación y tal vez vivienda, en conceptos de arrendamiento. ¿Vivienda propia? Sí. Vida, desarrollo, educación de calidad, sí. A pesar de que el sistema público tiene que entregarle, ¿no?, su educación gratuita hasta el 3er nivel de educación superior, dice la Constitución. Educación gratuita. Vida digna. Eso dice nuestra Constitución garantista de derechos, del artículo 1. Y desde el artículo 12, desde el artículo 14 hasta 32 lo establece. Eso tiene que dar el Estado. Y no solo para combatir la pobreza, el desempleo, las fuentes, la falta de recursos. Frente a una democracia, perdón, frente a una economía capitalista globalizada, que no entiende de esto. Entiende de ganancia, de rédito, de economía, de valores de precio, de mercado, de exploración, de explotación. Entonces, ¿dónde quedan estas teorías de estos autores cepalinos? De Cardoso, de Pinto, de Gracia Arena, de mayor equidad, de mayor justicia en la economía y el desarrollo.
Esas son las propuestas y análisis de pensamiento que nos debemos proponer. ¿Alcanza el sueldo básico para estar en estos niveles? Solo comparemos con la canasta básica de alimentos. ¿A cuánto asciende la canasta básica, chicos? ¿Saben? Como 500 y algo. No, Como 700 algo, profe. no. ¿Quién sabe? Ana María, puedes consultarlo. Creo que está en 812. 800, 812, 830, depende de la región. Y el 800. sueldo básico. Y el sueldo básico es de 470. Tus dos trabajos, solo para cubrir la canasta básica de alimentos. Salud, vestimenta. Ahora entonces entendamos por qué la CEPAL dice que somos tan diversos, tan particulares, que cada país tiene sus propios desarrollos, su propia dinámica política y económica, ¿no es cierto? Entonces resultaría un tanto complejo entender que nos pueden estudiar en conjunto, si tenemos propias dinámicas, ¿no es cierto? Y propias formas de desarrollo. Entonces, ¿de dónde sale esto de que podemos ser estudiados en conjunto? Ya, lo vamos a entender. Entonces, por supuesto, los años 90 marcan una transformación productiva con equidad. Se entiende en teoría que hay un nuevo escenario global, sobre todo desde el campo político. Perdón. Para entender un nuevo sistema democrático que tenga que ver muchísimo con el sistema político financiero. Entonces los 90 ofrecieron un escenario distinto de análisis y de reflexiones sobre el desarrollo. Tuvo que ver mucho el tema de la aparición de nuevas tecnologías, del Internet, de la virtualidad, o sea, una globalización técnica, tecnológica y económica que empujó mucho el tema de la financiarización, se llama un término técnico, y que va a dar como resultado un nuevo estructuralismo, un neoestructuralismo que ahora se apalanca de políticas públicas, chicos, públicas. Cuando decimos público, entonces entendemos que el Estado está ahí, de por medio. Entonces, estos tres factores son determinantes para finalmente entender una transformación productiva con equidad, en teoría nuevamente. Y esto nos llama la atención porque la CEPAL acepta prácticamente que este nuevo modelo de desarrollo, este neoestructuralismo, que quiere poner énfasis en la periferia y en el centro, cumple y desarrolla un papel central en la competitividad internacional, en la viabilidad económica, en la actualidad, en la aplicabilidad de estos sistemas de lógicas y sistemas económicos. Sobre todo incluye el concepto o categoría, como le decíamos, ver más como concepto de competitividad. ¿Qué es competitivo en el marco conceptual de desarrollo económico actual en la región? ¿Qué viene a ser competitivo? Ya. Entonces aquí también es necesario dejar claro el tema político, dejar claro el flujo económico con estos abordajes, desarrollo propio, competitividad, tecnología, economía, por supuesto, pero se suma ahora un componente con perspectiva importantísimo, como es la sociopolítica, que no es más que un enfoque integrado de políticas. Esto lo estableció la CEPAL en el 92 mismo ya.
que intenta superar visiones tradicionales y propone una asignación de recursos fundamentalmente orientados al crecimiento. Y por otro lado, políticas sociales orientadas a paliar de manera focalizada las desigualdades, las inequidades en el crecimiento económico. Entonces, esta década de los 90 trajo estas nuevas aportaciones teóricas y sociológicas, políticas y económicas en perspectiva de lo macro social, desde lo macroeconómico que ya entendimos. Pero claro, aquí hay un rompimiento, se propone una teoría macrosocial que justamente entregue o por lo menos diseñe una participación que entregue mejores condiciones de vida. Desde, como decía, las esferas de lo sociopolítico, de lo cultural. Entonces, para entender, por ejemplo, el fin de siglo que lo atravesamos ya hace 2 décadas, lo que sigue latiendo y latente porque fue justamente un fin de siglo, la apertura económica al capitalismo globalizado es un determinante, es un delineamiento que marca la creciente presencia de este gran conglomerado de empresas transnacionales, de industrias, de megamercados, que son quienes vienen a imponer prácticamente las nuevas reglas del juego en el campo económico y redemocratizan justamente las instituciones políticas financieras de los estados latinoamericanos. Prácticamente, quisiera que me entiendan esto, con esta aparición de este nuevo mercado, de este capitalismo global, que lo absorbe todo, que lo avasalla todo, que lo arrasa todo, se propone una menor capacidad de maniobra de las autoridades nacionales. ¿A qué se refiere esto? Sí la intuyen, chicos. A que nuestro desarrollo, nuestras naciones, países que tenemos convenios, que tenemos relaciones, en nuestro caso con el FMI, con el Banco Mundial, cada vez entreguemos más nuestra autonomía de manejo, ¿no es cierto?, político, económico, financiero, hacia estos grandes actores. ¿No vivimos eso con los grandes tratados de libre comercio? ¿No vivimos eso con el FMI, con el Banco Mundial que imponen condiciones, cláusulas, intereses, tasas? Y hasta con los mismos chinos, ¿no es cierto?, con los cuales estamos endeudados hasta el 2030. Y pagamos en petróleo y pagamos también en dinero. A esto se refieren este ámbito macro social de la economía y este aparecimiento del capitalismo globalizador, globalizante. Todo lo que toca lo globaliza. Entonces, ¿cómo entender frente a estos fenómenos? Chicas, perdón, no me quedé. ¿Cómo comprender este desarrollo integral? Entonces, de igual manera, la PNUD de las Naciones Unidas, a través de la CEPAL, proponen un concepto de desarrollo integral ya con vísperas del siglo XXI, que propone prácticamente que el desarrollo no solo tiene que ser instrumental, sino que el desarrollo tiene que ser la plataforma ideal para una auténtica libertad del ser humano, del ciudadano, como lo quieran entender. Y lo quieren llevar a un campo sociológico porque dicen que este es el objetivo mayor
de todo proceso social, es decir, su propio desarrollo. Y la realidad en latinoamericana, como lo hemos sostenido desde el inicio, es diversa, es heterogénea. En su interior, por supuesto, y responde a dinámicas generadas por sus propios contextos, por sus propias historias. Esto lo propone Echeverría, también Bagú, y lo han ratificado autores como González, Casanova. O sea, América Latina es heterogénea, es diversa, por sus propios contextos. Y cómo no en un contexto de región con estas características, el tema de la desigualdad se plantea con muy pocas armas frente a una democracia capitalista en América Latina. Por tanto, estas son las realidades que enfrenta América Latina. ¿Cómo se define frente a la economía y al desarrollo propuesta por este capitalismo globalizador? ¿Dónde deja sus especificidades, sus identidades? La visión multidisciplinar. Entonces, y por tanto, para entender estos elementos que nos vuelven periferia o centro de algo, es importante comprender primero que en América Latina, por supuesto, está presente el capitalismo y el proceso democrático, pero desde una versión periférica, incompleta, distorsionada, impura, como algunos de los objetivos. En América Latina la democracia está directamente vinculada al régimen político y por ende al régimen económico. O sea, hay una estrecha relación. Si nosotros abordáramos opinión pública, que de pronto nos vemos en el próximo semestre, entendemos entonces los paralelismos políticos que se establecen, los clientelismos. Entonces, la historia de la democracia en América Latina sigue marcando un gran peso y es pauta en el tema de desarrollo económico. Por supuesto, hay rasgos en común, pero también hay desafíos de estudio en común. El rasgo esencial, por ejemplo, de las sociedades latinoamericanas es y seguirá siendo su alto grado de autodesarrollo, desde un carácter que a muchos autores incluso ya lo ponen como un carácter híbrido. ¿Y a qué se refiere este? Hacia la mezcla de instituciones económicas con políticas. Esto lo hace híbrido. Entonces se mezcla el tema de la institución, de la matriz identitaria, cultural, y se va mezclando con temas de economía, de política actual. Una América Latina todavía con graves rupturas en sentido de identidad y cultura, pero que a la vez con mucha base cultural para poder entender dónde están esas rupturas. Eso, por ejemplo, es un desafío teórico que plantean los autores. Cómo conllevar, cómo se relaciona, cómo conviven el capitalismo y la democracia en contextos latinoamericanos. Y finalmente, ¿qué nos entrega la escuela latinoamericana, el estudio de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo? Coloca de relieve fundamentos estructurales de la desigualdad social en América Latina y exploró múltiples vías para el logro de estándares de equidad.
La LD igual planteó originalmente el ciclo histórico del pensamiento económico en América Latina. Acuérdense que vimos, ¿cierto?, 80s y 90s, hasta entrar a los 90s y prácticamente al capitalismo en su máxima expresión ya en el siglo XXI. La LD nos entrega un enfoque sociológico, lo hemos visto, que prima y prioriza el desarrollo del ser humano, el crecimiento. Claro, desde apalancados desde la propia CEPAL, del PNUD, de programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y la CEPAL, por supuesto, la LD, han sido pioneras en la búsqueda de temas de equidad, redistribución, justicia en el desarrollo del continente, de Latinoamericana, frente a los procesos económicos globalizadores del mundo actual. Unas breves reflexiones, chicas. La propia CEPAL, sus estudios, el estudio de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo, propone que, perdón, que Latinoamérica es periferia. Es periferia de las grandes potencias, naciones, regiones industrializadas, de las regiones que predominan el mundo a través del capitalismo globalizador, y que Latinoamérica todavía no encuentra este camino para finalmente lograr su propio desarrollo económico. Por eso seguimos considerados países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? No tercermundistas, eso ya es un concepto caduco, pero sí países en vías de desarrollo. Países donde un PIB no avanza con el PIB per cápita, países donde las altas tasas de nutrición crónica infantil, de no acceso a la salud, a la vivienda digna, a un empleo, están latentes y marcan el desarrollo propio de cada país. Lo interesante aquí es plantear si finalmente desarrollamos una economía política o un liberalismo económico en este mundo actual globalizante y globalizador desde el capitalismo, si nos adherimos a esta corriente finalmente, para ya no hacer periferia, sino estar dentro de, o seguimos siendo periferia, rescatando elementos identitarios, culturales, ancestrales propios. Entonces ahí se responde la gran incógnita o esta paradoja de ¿cómo nos podemos estudiar en conjunto? Nos podemos estudiar en conjunto porque esas mismas diversidades y esas mismas heterogeneidades nos unen como continente. Lo importante es entender y respetar la diversidad de cada desarrollo y de cada nación, ¿me entienden? De cada país. Pero esas mismas diversidades al mismo tiempo nos hacen factible proponer un estudio de desarrollo conjunto y regional. No esas fórmulas mágicas de pronto de los objetivos de desarrollo mundial, ¿han oído? 2030, 2020 ya se cumplió y seguimos en el mismo camino. Esas fórmulas mágicas y recetas mágicas son eso, recetas mágicas, pero que al final no terminan solucionando nada porque somos heterogéneos, diversos. Cada región, cada país de Latinoamérica tiene su propia dinámica de desarrollo. No puede ser que estandarizada en una fórmula, ¿me entienden? O sea, las ODS, los Objetivos de Desarrollo Mundial, 2030 nos dicen que así es la receta.
¿Será así? No creo. Pero sí tenemos todavía una ventaja. Somos y esas ventajas nos separan así, en esa línea delgadita de los países en extrema pobreza. Muchos indicadores compartimos, verán, con los países en extrema pobreza. Pero bueno, todavía tenemos un buen nivel de exportación de nuestros productos. Lo que necesitamos son políticas públicas para de una vez por todas salir de este marco regional que un poco todavía nos determina a estar en desarrollo y no ya en la vía correcta del desarrollo. Entonces, si a mí me dicen o me preguntan, ¿quieres estar globalizado o capitalista, pero sin rastro alguno de tus diversidades, heterogeneidades? No, muchas gracias. ¿Quieres que el capitalismo avasallante ya te tome lo último centímetro de algo que puedes considerar tuyo, de un propio desarrollo para homogenizarte? No, muchas gracias. Seguimos siendo entonces periféricos. Pero en tema de matriz cultural, ¿me entienden, chicas? Y de desarrollos propios, que lo podemos lograr. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, inquietud, dudas? ¿No? Bueno. ¿Te puedes quedar un momento, mi estimada Verónica, con... ¿Quién está? Con Natasha, Carla, Alison, Grace, Jimson y Ana María. Los demás nos podemos retirar. Creo que Natasha no se unió, no, sí está. Sí, Magister, sí estoy. Buenas noches. Ah, ya. Listo. Ya podemos retirarnos los demás. Gracias, chicos. Que les vaya bien. Hasta la próxima semana, Magister. Gracias. Hasta Chao, luego. María. Gracias. Cuídense, que les vaya muy bien. ¿Sí? Ya. A ver, Madeline no tiene que estar aquí. Podemos salir. Alison sí, Emily sí. Ya. A ver, chicos. ¿Saben qué? Terminamos la clase primero.